Ya he hecho un preludio haciendo las matizaciones de diferencias entre veganismo y plant-based y vamos a continuar con el impacto del sistema alimentario. Vamos a comentar un informe que subió el Ministerio de Consumo, que lo tenéis disponible en la propia web del Ministerio de Consumo, ¿vale? No son datos de cualquiera, son datos que nos da el gobierno. La alimentación. Huella de consumo en España por áreas de consumo. Aquí podemos ver que más de la mitad es la alimentación. Movilidad, vivienda, bienes del hogar y electrodomésticos sería la otra mitad, y son 4. ¿Por qué los movimientos ecologistas, por qué el gobierno no habla del impacto de la alimentación? Vetar la problemática del medio ambiente, ¿a quién perjudica? ¿A los animales o a los explotadores? Porque yo creo que los explotadores de animales están deseosos de que no se hable de esto. Por eso es importante que nosotros aquí lo hablemos. Tenemos que pensar también en la sociedad dentro de 100 años. Igual dentro de 100 años todos ya, nadie explota a los animales, pero igual a alguien se le ocurre, oye, ¿sabes que nuestros abuelos comían carne y decían que estaba muy buena? ¿Y si probamos? Ese foco en los animales tiene que estar claro. Es muy importante, sí. En el sentido de que el mundo va a cambiar porque no le queda otra. Porque vamos a destruir nuestro propio mundo. Obviamente. Que es lo que piensan los ecologistas. En sí mismos, muchos de ellos. Pero por eso no hacen el sacrificio verdadero, ni siquiera lo considero sacrificio, pero bueno, dentro de 200, 300 o 1000 años, a lo mejor nadie explota a los animales. Pero a lo mejor dejamos de explotarlos porque no dejan de haber humanos, porque si nos estamos cargando todo, sí, no podemos matar a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, si nos cargamos todo ya no va a haber explotación. Exacto. Quiero decir que la idea tiene que ser el respeto, ese respeto a los animales. No es que tenga que ser lo primero, es que tiene que ser la estructura. Yo por eso he hecho el matiz, ¿no? De veganismo una cosa y impacto del sistema alimentario otro. Pero yo pienso que deben ser luchas aliadas. Está muy bien el diálogo, la verdad. La evolución del impacto del consumo en España, donde estamos viendo cambios más significativos, es precisamente la alimentación. Y el gobierno, insisto, sigue sin decir nada de esto. Las organizaciones ecologistas, las grandes ecologistas, no le dan la importancia que realmente merece, porque esto es más serio de lo que parece. No solo tiene un impacto en el cambio climático, porque aquí parece que solo hablemos de cambio climático. Se habla de uso del suelo, si hablamos del tema del ozono, si hablamos de la pérdida de la biodiversidad, si hablamos de la disponibilidad de agua dulce, ¿vale? Todo lo que veis aquí, todo en azul, es la alimentación. Hemos cogido lo que es la alimentación y el Ministerio de Consumo ha clasificado los alimentos por grupos de alimentos para ver el impacto. Qué casualidad que casi la mitad es solo la carne. Casi la mitad. Y que justamente la segunda que dicen que es la que genera más impacto, vaya, qué casualidad, son los lácteos. Estamos viendo que el consumo de origen animal está siendo nefasto, que es realmente el problema. Esto es la evolución del consumo per cápita y esta es la línea de la alimentación. Como veis, está muy separada respecto al resto. ¿Por qué seguimos dándole el foco a la movilidad? ¿Por qué no hablamos del sistema alimentario? Además que las energías renovables no están haciendo que dejemos de consumir combustibles fósiles, así que hay que tomar más soluciones. Vamos a hacer un viaje por los 4 elementos: dieta vegetal o extinción. El primero el elemento es fuego. Vamos a ver imágenes de un documental que se llama Comiendo nuestro camino a la extinción. Vamos a dar un poco de contexto de cómo ha ido la evolución de las emisiones. Y vamos a ver un poco una cosmovisión más indígena, no tanto occidental, para ver esto, ¿no? Porque desde Occidente lo vemos todo desde el análisis, lo vemos todo desde la racionalidad y lo vemos todo desde esa perspectiva científica, pero también es interesante contemplar otras perspectivas que son un poco más amplias. La idea sería pasar de un modelo agroindustrial que se basa en todo lo contrario a la biodiversidad, se basa en hacinar animales, holocausto animal, pero también en campos de monocultivo, en su mayoría para engordar a estos animales, acuicultura que usa pesca de arrastre para alimentar a los propios peces,
la pesca de arrastre, que tiene un nivel destructivo incluso peor que la carne de ternera, que no voy a poder hablar mucho de ello porque no tenemos tiempo, pero también el tema del impacto de la pesca es muy fuerte. Y transitar a un sistema alimentario que sea basado en vegetales, que es lo más importante, a poder ser local, que luego vemos que la incidencia del transporte no es tan alta como nos dicen. Y que sea basada en alimentos enteros, que es lo que he explicado al principio, pero que también existen modelos de agricultura más sostenibles, como es la agricultura sintrópica, que es agricultura sin explotación animal, de policultivo, basado no en la competencia, sino en la cooperación. Yo os invito a que exploréis mucho el tema de la agricultura sintrópica, porque es muy interesante. Le puso nombre Ernst Götz, que es un blanco europeo. Realmente las comunidades indígenas llevan haciendo esto mucho tiempo, son los silvicultores del Amazonas. Why should we give land to the Indians when it clearly says on the paper it belonged to the farmers? But surely you must realize that this is their home. These indigenous tribes have been living on this land for hundreds of years. Listen, this world is not fair. Some people win, some people lose. The whole world think they can tell Brazil what to do with her land. Sorry, no. We do what we please. Esto, como podéis ver, es una pequeña muestra de lo que está pasando en Latinoamérica con este tema, que hay detrás mucha violencia, no solo holocausto animal. Bueno, este documental lo narra Kate Winslet, lo que pasa es que hemos traído aquí la versión doblada en español y vamos a poner algunos fragmentos del documental que van a explicar lo que yo podría explicaros aquí. Límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Bueno, es una serie de límites que si se rebasan se pone en peligro la vida en la Tierra, por así decirlo, ¿no? Se pone en peligro. Realmente es un poco más antropocentrista de lo que eso, porque es como el humano deja de tener seguridad en el momento que se rebasa un límite, ¿no? Bueno, pues resulta que esto es del 2009. Actualmente esto está mucho peor, se han rebasado ya la mayoría, pero quiero que os fijéis en esto. El discurso ecologista se centra sobre todo en el tema de la crisis climática. No se centra tanto en el resto de límites planetarios, pero es que hay dos límites planetarios que han rebasado pero muchísimo, por muchísimo, y no se le da tanta importancia, que son la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno, ¿vale? Estos dos límites planetarios son causados principal y mayoritariamente por el sistema alimentario basado en animales, por la explotación animal. Y creo que esto explica el por qué no se habla tampoco tanto de esto. Desde el año 1900, las catástrofes climáticas han aumentado drásticamente. En los últimos 50 años, estas catástrofes aumentaron 4 veces más que los 100 años anteriores. No es casualidad que conforme este pico de aquí, que ha sido de los desastres naturales, es exactamente la misma evolución que la expansión de la población humana. Y es exactamente la misma evolución, pero multiplicado por 10, la explotación hacia los animales. Vamos a explicar un poco por qué no estamos actuando en coherencia, porque resulta que somos 7.000 millones de seres humanos. Bueno, no, 8.000 millones, exacto. Somos una biomasa impresionante de mamíferos. De hecho, mamíferos silvestres son muchos menos que humanos, que somos una única especie.
Y aquí se explica un poco la pirámide trófica, que no me termina de gustar este término, pero sirve muy bien para explicar el tema de la biomasa. La biomasa es el conjunto de individuos que tiene una especie o un grupo de especies. Cuanto más alto está la pirámide, menos número de individuos hay. Entonces arriba encontramos a los carroñeros, encontramos también a los carnívoros y omnívoros, luego más abajo los herbívoros y más abajo plantas. La mayor biomasa son plantas. Luego, la siguiente y en más cantidad de los animales son animales herbívoros, o sea que no son carnívoros. Y luego ya menor grupo, los carnívoros que entrarían aquí, que son muchos menos. ¿Y esto por qué es? Porque los ecosistemas tienen que funcionar así. Porque si no sería un desastre, y es lo que está pasando, que estamos actuando como si fuéramos carnívoros, cuando deberíamos actuar más como si fuéramos herbívoros, porque somos muchos. También hay que tener en cuenta de que en los documentales de la 2 nos deja muy claro que todo funciona a través de depredador y presa, que la naturaleza es violenta, es crueldad, y realmente la gran cantidad de biomasa terrestre es pacífica y es cooperación. Kropotkin decía que la naturaleza es sobre todo apoyo mutuo, y yo creo que la sociedad debería avanzar hacia allí y no hacia la ley del más fuerte y todo lo que se nos ha dicho para justificar lo injustificable. ¿Cómo está la situación ahora? Solo un 4% de los mamíferos que hay actualmente en el planeta son especies silvestres. O sea, hemos aniquilado prácticamente la totalidad del planeta. 36% humanos. Todo lo demás son animales domesticados. No solo perros y gatos, estamos hablando de cerdos, de pollos, de vacas. O sea, prácticamente hemos transformado lo que es la tierra, hemos transformado todo, hemos aniquilado todas las especies para poder saciar el apetito por la carne y los lácteos. O sea, es un auténtico despropósito. Continuamos con el documental. Our scientists tell us we're now in the 6th extinction event of life on this earth. It doesn't even make the headlines. No one even knows about it. Saya kesemai walaupun ni mati kana ati mengko ni mati kana nani ke yo alo siapa ni te sia hayu temene kati semani Tony na waku ke ban Tera ate nekuni saya tidak di saya metani saya nu ada yang nu ni saya potolnya nu saya ati muko ayu romera saya na pekas na ni kan haga atedi tali haba Nekuni, saya ke pas tadi hoka, saya lah yang negara baik na, ni nane, nenong kapan? Tahu apa ni ti? Tuero ati muko, nyalo balik apa? Na yuk ke ni kere. Tuero ni kalau ne, nyasa dia ni. Tahu apa ni? Nikah oleh. Na, waikna, bukti peti apa ni? Lo dejo muy claro, que no solo estamos cometiendo un holocausto animal con las especies domesticadas, sino que estamos dejando sin hogar a la fauna. Y yo creo que deberíamos también visibilizar eso, ¿no? Que merecen ser protegidos. Bueno, pasamos al elemento tierra.
Vamos a hablar más del tema del cambio de uso del suelo, deforestación, bosques tropicales, vamos a hablar un poco más sobre las comunidades indígenas, el caso de Brasil, pérdida de biodiversidad y proyecto de reforestación me lo voy a saltar. Toda la agricultura que hay en el mundo, el 83% es para alimentar animales de ganado. 83% de toda la agricultura. Y con eso tan solo obtenemos 2/5 de las proteínas consumidas y 1/5 de las calorías consumidas. Con lo cual, el sistema alimentario actual es absolutamente ineficiente. Y hay que decirlo, The critical, widespread negative impact of animal agriculture on our planet is undeniable. Severe global crises, from climate change and environmental damage to species extinction, hunger, poverty, disease, and antibiotic resistance, all of these have direct connections to animal agriculture and the massive inefficiency of our current food production systems. A significant reason why livestock production has been having such a huge impact on greenhouse gas emissions is because of the large surfaces of forests that have been destroyed in order to make room for pastures and for the growth of soybean and maize for feedstock production. Los bosques solían estar repletos de especies maravillosas. Pero desde hace unos años, nuestro apetito insaciable por la carne y los lácteos aumentó la demanda cárnica y con ello los terrenos que necesitamos para cultivar. Y así talamos y quemamos la naturaleza virgen, destruyendo todo a nuestro paso, haciendo lugar para los animales que tanto deseábamos comer. Estos animales no podían estar sueltos, como en su hábitat natural, y así las zonas de pastoreo rápidamente se quedaron vacías. Y claro, había que alimentarlos. Una vez más, talamos y quemamos más y más bosques, sembramos maíz y soja transgénicos, que luego rociamos con pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos. Almost all the Earth's surface now bears the mark of some kind of human impact, and most of that is livestock production. Agriculture has transformed the planet like nothing else. A plant-based diet would reduce the amount of land required to produce our food by 3.1 billion hectares. That's an area the size of the entire African continent. Vale, quería hacer también un matiz aquí, y es que hay grandes ecologistas que defienden la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es el modelo de ganadería que más terreno y más espacio ocupa. ¿Cómo es posible que la primera causa de biodiversidad sea defendida por determinados sectores ecologistas? ¿Y cómo permitimos esto? Cambiando el sistema alimentario basado en plantas, ya lo he dicho, requiere mucho menos espacio y podríamos alimentar hasta 10.000 millones de personas según la ONU. El tema de la selva, bueno, es la selva más biodiversa del mundo, la selva del Amazonas. El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. Este mundo antiguo y rico en biodiversidad está siendo reemplazado lentamente. Comúnmente, se cree que la soja que se planta en Brasil es para consumo humano. En realidad, menos del 6% de la soja en el mundo es para consumo humano. La gran mayoría se cultiva para hacer piensos para el ganado. La soja se exporta a todo el mundo para alimentar a los billones de pollos, peces, cerdos y vacas que comemos a diario. Los bosques son el hogar de millones de especies de fauna silvestre y plantas, y son grandes reguladores de la atmósfera del planeta. Día a día, estos capturan dióxido de carbono y liberan billones de toneladas de oxígeno fresco al aire. Se estima que 18 millones de acres de bosques se pierden por año, lo que casi equivale a la superficie de Panamá. Se cree que la mitad de los bosques tropicales maduros del mundo han sido destruidos. Y los científicos aseguran que, si no se toman medidas importantes a nivel mundial, para el año 2030 solo sobrevivirá el 10% de los bosques.
deforestación a nivel mundial. Aún es peor el pastoreo. Vamos a volver a hablar de las comunidades indígenas porque, bueno, desde Youth Climate Safe defendemos mucho su modo de vida. Siendo apenas el 6% de la población mundial, protegen el 80% de la biodiversidad terrestre. Tenemos muchísimo que aprender y vamos de muy avanzados cuando realmente estamos muy por detrás de cómo deberíamos vivir. O sea, deberíamos usarlos de ejemplo. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo con esas poblaciones? Aí nosso avô naquele tempo, cacique, então já falou, olha, você vai sofrer muito, porque o branco, o ruralismo... Cada año, cientos de personas de las tribus originarias de la selva amazónica son testigos de la quema de sus aldeas. Paramilitares agrícolas los asesinan y les quitan sus tierras a la fuerza para sembrar soja, que luego se utiliza para producir alimento de ganado. Una de las tribus más afectadas es la Guaraní Kaiowá, en Mato Grosso do Sul. Para nós indígenas, antigamente as florestas que é a nossa casa. Quem começou a destruir a nossa aldeia através da agropecuária. Então derrubaram as nossas matas, destruindo os animais, os rios. Eu estou falando, agora vai plantar soja, aí depois vai passar veneno, né? Tudo coisa. Vai passar o adubo também, vai cair tudo no rio. E nós revoltando no sotecorrar para sustentar a nuestra familia. Bueno, ya habéis visto que no les dan agua potable, que directamente los matan a tiros, todo para ganar espacio, para producir alimentos de origen animal principalmente. Se estima que hasta el 91% de la deforestación del Amazonas es por eso, ¿no? Aquí lo explicamos muy bien. Todo esto, pastoreo, ¿vale? Ya no soja. Soja entra dentro de esto. Pero esto es la carne de pastoreo, tanto de ¡ay, qué verde, qué tal! Todo eso. Luego, gran parte de estos cultivos es para ganado. Gran parte de esta pequeña agricultura es para ganado. La inmensa mayoría de los incendios es para ganado. Quiero decir, está clarísimo el problema. Otra cosa es que la gente mire para otro lado. Y obviamente eso no excluye que la minería no sea horrorosa también. Ni que los combustibles fósiles sean horrorosos, también muchas veces colisionan todas estas cosas, porque precisamente el sistema alimentario es muy dependiente de la energía fósil. Algunos científicos han comenzado a llamar a esta crisis actual una aniquilación biológica. Según la revista Science of the Total Environment de la Universidad Internacional de Florida, la ganadería es la causa principal de la pérdida de biodiversidad. Un estudio publicado por la revista Science estimó que, si toda la población mundial cambiara a una dieta exclusivamente basada en plantas, se liberaría el 75% de terreno cultivable y muchos de los bosques que se talaron con fines ganaderos se recuperarían. Emisiones. Vamos a hablar ahora del aire. Estamos en el tercer elemento. Según el Acuerdo de París, decían que para garantizar nuestra seguridad y que esté bajo nuestro control el futuro de nuestra especie, era no superar el umbral de 1,5 grados para final de siglo. Bueno, a 2025, ¿cómo creéis que estamos? 1,8. Ya lo hemos superado. Ya lo hemos superado antes de final de siglo. O sea, no estamos yendo en la dirección correcta. Todo lo contrario.
Vamos camino a esto. Si superamos los 5 grados, extinción humana. Y por ende, todas las especies que aniquilamos por detrás. El estudio exhaustivo más reciente sobre el impacto de nuestra dieta en el medio ambiente es un estudio por pares llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores. Según este estudio, encabezado por el Dr. Marco Springman de la Universidad de Oxford en Inglaterra, para mantener la temperatura por debajo del umbral de 2 grados Celsius que se acordó en el Acuerdo de París, en países de sueldos elevados, debemos reducir drásticamente el consumo de carne roja en un 80%. Policymakers have been very, very reluctant to address the livestock issue. It's entirely out of keeping with the urgency of the crisis that we're facing. Livestock emit methane and nitrous oxide. Now, most people, when they think of climate change, they think of CO2, carbon dioxide, which is a very potent global warming gas. But methane is 25 times more potent per molecule when it's released than CO2. And nitrous oxide is 298 times more potent per molecule than CO2. These are very powerful global warming gases. Methane is a gas that is being produced by cows when they belch. El gas metano, junto con los otros gases que produce en la atmósfera, es el responsable de 1/3 del calentamiento global desde 1750. La ganadería es la fuente más grande de metano que el humano puede controlar. Una reducción drástica de las emisiones de metano puede ralentizar el calentamiento global entre 15 y 25 años, convirtiéndolo en el medio más eficaz que tenemos para frenar el calentamiento en los próximos años críticos. Whoa, look at that. Tema de carne ecológica, ¿no? ¿Qué es esto de carne ecológica? Bueno, pues es otro mito, eso no existe, ya os lo digo yo. No es posible, ¿vale? Y aquí van a explicar un poco lo que dicen los científicos que están aquí sobre el tema de la carne orgánica. De los 70 billones de animales terrestres que se crían para el consumo humano cada año en el mundo, cerca del 90% son pollos. Uno de los problemas emergentes es el aumento de consumo de pollo. Aunque el impacto ambiental del pollo es menor que el de la carne roja, más del 90% del pollo en el mundo se cría de manera intensiva, afectando gravemente al planeta. Si comparamos las calorías por proteína de la carne y proteínas basadas en plantas, como los garbanzos, el pollo hace menos daño ambiental que las carnes rojas consumidas comúnmente. Sin embargo, aún genera 40 veces más calentamiento climático por caloría de proteína que los garbanzos y consume 50 veces más cantidad de agua. We know that if we would shift from ruminant meats to other meats, then we probably would reduce our footprint just from that particular product by about a factor of 10, which is quite a bit. But if you compare that with how much you would reduce your footprint if you went to plant-based products, that is about a factor of 100. And that's the reason why shifting towards more plant-based diets has such a big impact, because we're really talking about different scales here. Se afirma que la carne ecológica tiene menos impacto ambiental y climático. Sin embargo, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford descubrió que, de hecho, tanto la producción de carne ecológica como de carne convencional emiten casi la misma cantidad de gases de efecto invernadero. So in our data, we didn't find big differences between organic and conventional across multiple indicators. What we did find is that no matter how you produce animal products, even the lowest impact forms of production still create higher emissions and use more land than typical vegetable proteins. So that's saying something really important. That's saying that even if you go into the shops and try and purchase sustainable meat or dairy, it's always going to be better to purchase vegetable proteins instead. Ya sé que no es de agrado, de aquí somos veganos y hay ciertas cosas que son un poco especistas, pero bueno, esto va dirigido a un público no vegano, este documental. Quería comentar, por mucho que hablen de carne roja, cambiar a, vamos a pasar de comernos un mamífero a un ave, pues la diferencia es ridícula. Si lo cambiamos por proteína vegetal, incluso las
Beyond y las que ahora están siendo muy criticadas, las proteínas basadas en vegetales que imitan, ¿no?, las propiedades organolépticas, culinarias, tal. El consumo de agua es drásticamente inferior. Emisiones también. No son conscientes las ecologistas de que hay que dejar de hablar de comer animales como algo ecológico. Yo pienso que sí. Y pasamos al agua, ¿vale? Voy a extenderme lo menos posible. Me gustaría mucho hablar del tema de la pesca porque sé que es mucho peor incluso que el tema de la contaminación de los animales terrestres, ¿vale? Bueno, de los animales, no, perdón, de la explotación animal terrestre. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el agua, por qué es tan importante y por qué es tan escasa el agua potable, ¿no? La mayor cantidad del planeta es agua. De hecho, el 97% del agua es agua salada, es agua del mar. Entonces, de ese 3%, la mayoría son de agua de glaciares. El 30% serían de acuíferos y menos del 1% y cada vez menos agua potable, porque se está contaminando, que ahora explicaremos por qué. A medida que nuestros océanos y atmósfera comienzan a calentarse, los ciclos del agua del planeta comienzan a cambiar. Climate change changes the water cycles of the planet. The heat that's being generated is forcing the precipitation into the clouds, so we're getting more concentrated precipitation in our clouds and more dramatic, extreme, and unpredictable water events all over the world. En el norte de la remota isla de Taiwán, ubicada en el Pacífico, vive el pueblo atayal en lo alto de las montañas. Taiwán es un país acostumbrado al clima extremo, pero en los últimos años la fuerza y la frecuencia de los tifones ha aumentado. Eso ha tenido un efecto devastador en el pueblo atayal y su forma de vida. Joro laki ku cipok na toki ga ya ba utukai menyak nak sya ga joro bela menyak ne ini pejuh menyak na wi Tabaw na ga siga lokah tananak mengedung naga ta nyan yakah na orazio yakah lungan dala lungun dala nyan mahchakah. Esto es cuando hay un exceso de agua, pero también está lo contrario. Bueno, aquí lo explico muy bien, ¿vale? La evolución del consumo de agua, ¿vale? Todo esto es la alimentación. Todo esto azul. ¿Vale? Esto es el consumo doméstico. Sin embargo, ¿qué nos están diciendo los gobiernos, las grandes ecologistas? Hay que cerrar el grifo, hay que ducharse menos. ¿Y el tema del consumo de alimentos de origen animal? ¿Eso qué? Eso no se dice. Y eso es la mayor parte del problema. So one usually underestimated impact of livestock production is the huge amounts of fresh water required for that production to be maintained and to be increased. The problem is that in many places water is being used much faster than the natural renewal rates. Overall, in the world, 1.8 billion people are living in areas with severe water scarcity. The livestock sector is the single biggest water user in the world. 1/3 of the water use in the world is being used for producing animal products, meat and dairy. And it's not because those animals drink so much, it's really because there's a lot of water required to make the feed for the animals. If we want enough fresh water for future generations, water alone dictates that we must change our diet away from meat and dairy. En Almería, al sur de España, hay 31.000 hectáreas de cultivos de hortalizas en invernaderos.
Almería produce la mitad de las frutas y verduras frescas de Europa, esenciales para el abastecimiento del sistema alimentario del continente. De manera preocupante, hace 20 años que España sufre de sequías. Los expertos sugieren que este fenómeno está estrechamente relacionado con el cambio climático. En términos de agua, pues la verdad que... In terms of water, the truth is that the drought in Spain has become a complete catastrophe. Our harvests are decreasing in massive quantities. Last year, in the area we are now, there was almost no harvest. People don't realize the food system is collapsing. Si ya los del propio mundillo rural ya nos están diciendo que el tema del agua, ojo, cuidado, es para preocuparse. Vamos a pasar ya al tema de la contaminación por nitratos. Hay dos factores principales, la agricultura y la ganadería. Vamos a poner el ejemplo que nos explica esta científica. Pocos conocen el océano como la doctora Sylvia Earle. La doctora Earle fue la primera directora científica mujer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y batió el récord de inmersión libre más profunda y prolongada en el mar de la historia. When I was a child, the idea of a dead zone in the ocean was not even in our vocabulary. But in the 20th century, as agriculture began to greatly expand, the areas around the coast began to show signs of wear and tear. The first, most notorious spotlight area, I think, was off the Gulf of Mexico. And it has simply grown over the years, an annual phenomenon that is coincident with the application of massive amounts of fertilizer. Los millones de millas cuadradas dedicadas al cultivo de alimentos para los animales que comemos están fuertemente rociados con fertilizantes nitrogenados. El nitrógeno se escapa de los campos y se abre paso por los ríos hasta llegar a nuestros océanos. El agua rica en nitrógeno estimula el crecimiento masivo de algas, dando lugar a floraciones de algas tan grandes que pueden verse desde el espacio. Las algas absorben el oxígeno del agua, causando así la muerte de la vida acuática alrededor de ellas. A medida que aumenta la demanda por la carne, crece la cantidad de zonas muertas con bajos niveles de oxígeno. Principal causa de zonas muertas en los océanos. Bueno, han mencionado el Golfo de México. Yo quería mencionar que el mayor vertido de petróleo que ha habido ha sido en el Golfo de México. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? ¿Creéis que murieron muchos peces allí? Bueno, pues fue la época que menos peces murieron. ¿Por qué? Porque los pescadores no podían pescar. Para que os hagáis una idea del impacto que tiene la pesca. Quería acabar la presentación de un informe que hicimos junto a Amigues de la Tierra, que fuimos a hacer mediciones de nitratos en diferentes fuentes en zonas donde hay alta concentración de ganadería industrial. ¿Qué es lo que vimos? Pues vimos unos valores alarmantes, porque digamos que a partir de 25 miligramos por litro de agua, ese agua ya es peligrosa para el consumo humano. Han puesto el límite legal 50, pero en áreas vulnerables son 25. Lo que pasa es, claro, ¿qué define por vulnerable la hidrológica del Júcar? Pues eso también habría que preguntárselo, ¿no? Vamos a poneros un vídeo que hicimos. Esto era en la casa de una mujer. No, es que aún 49. 49. O sea que... mal. Sí, ¿cuántos te he dicho? 47, 47, 49, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Fuente Robles. Agua supuestamente potable. No hay ningún cartel que señale que no es potable.
75. Bueno, ¿cuál es el valor más alto que llegamos a encontrar haciendo mediciones? 290. Sí. Esto era la zona de Sinarcas, que es casualmente donde más concentración de granjas hay. La conclusión es que dejemos de explotar a los animales, que dejemos de usar agrotóxicos, que dejemos de contaminar, de dominar la naturaleza, de creernos superiores al resto de especies. Y entendamos que podemos ser una parte más del ecosistema, como hacen estas comunidades indígenas. Transitar a un sistema alimentario basado en vegetales, que tenga en cuenta cómo funcionan los ecosistemas. Existen modelos de agricultura sintrópica que de verdad han transformado desiertos en bosques. Lo podéis buscar en internet. Y simplemente es eso, es que podemos hacer bosques de alimentos y de plantas silvestres, y la vegetación silvestre, gran parte es comestible. Es que no haría falta tampoco gran cosa más que regenerar. Rewilding, no solo reforestación, reasalvajar. Os invito a buscar sobre el rewilding y sobre la agricultura sintrópica. Podemos hacer bosques y dejarnos ya de tanto monocultivo y ir a contrarreloj. Los animales no son algo, son alguien. Y por ende, si consideramos a los animales como alguien y no como algo, vamos a acabar con este ciclo de autodestrucción. Y ya está.